Buenas tardes, nos encontramos con el grupo de logística conformado por Fermín Plazas, Fabián Pérez y quien les habla, Luis Ángel Daza. Bueno, la idea del trabajo en grupo es hacer una evaluación de las diferentes cadenas de supermercados o estructuras de supermercados que hay en Bucaramanga. Tuvimos la oportunidad de visitar 3 diferentes cadenas de supermercados y una pequeña centro de provisión en un barrio de la ciudad. Dentro del análisis que realizamos vamos a tomar los puntos referencias que son góndolas, tipo de estas góndolas, estructura de la distribución del almacén, las ofertas, transporte, lo que más nos interesa que son E4 y los inventarios o provisión dentro del almacén. Es importante aclarar que se tuvo en cuenta las cadenas de supermercados más representativas de la ciudad y de la misma forma las quisimos comparar con una estructura mucho más pequeña con el fin de evaluar cómo parten o de dónde empieza la oferta y la demanda en la ciudad. Listo, entonces vamos a tocar el primer ítem, que son las góndolas de esta plataforma de supermercado que visitamos, y encontramos que las góndolas o los centros de abastecimiento están en forma lineal, de tal forma que el cliente, cuando llega o el consumidor llega al supermercado, se da cuenta cómo está distribuido el supermercado y ve todos los productos que están exhibidos en las góndolas. La estructura es de forma lineal, tiene buena iluminación y de acuerdo a las góndolas hay ciertos productos en los cuales tienen un consumo mayor que otros. Eso ya pues depende del consumo que le dé cada familia o del tipo de demanda, ya sea por marca o preferencia que tenga el consumidor. Respaldando lo que menciona mi compañero, la idea de la distribución o lo que pudimos observar en los supermercados de cadena es que siempre con las góndolas conservan una estructura lineal, como lo podemos observar en el tablero, de forma que si el cliente se para en este punto, tenga una visión completa de los diferentes productos. Igualmente, como lo hemos visto, los supermercados están identificados con señas o con avisos donde van marcando los productos que tienen en sus diferentes categorías. De esa forma, el usuario llega y la primera movimiento que hace dentro del almacén es este, y puede organizar su periodo o su ruta de compra. De la misma forma, como lo menciona Fabián, los productos están distribuidos de forma que el cliente toma su vehículo y empieza a marcar una ruta por el almacén que le va a ser más fácil, le va a ser más sencilla, para al final terminar empezando por los productos de la cadena, de la canasta familiar básicos, como son los lácteos, los pescados, los granos, las carnes, y pasando a una parte ya menos sensible a la canasta familiar, como es la ropa, deportes, ferretería, cosas que de pronto no son de primera necesidad. Esa fue la conclusión a la que pudimos llegar en cuanto a la parte de las góndolas dentro de las cadenas de supermercado grandes. Ya en las cadenas de supermercado, en un supermercado pequeño, pues la misma distribución prácticamente en forma lineal, simplemente con la diferencia de que de pronto no vamos a encontrar esta estructura, sino simplemente lo que es la canasta familiar básica, pero en una misma forma lineal. Algunos tuvimos la oportunidad de un supermercado ya bastante antiguo dentro de la ciudad y últimamente adquirido por una cadena grande, en los que aún conservan una estructura por islas, y donde pudimos observar que es un poco incómodo que el usuario identifique los productos de esta forma, sino que tiene que empezar a pasear por el almacén a 3-4 niveles, y esto ocasiona que el usuario se canse más rápido, no haga sus compras completas, y de la misma forma pues no es provechoso para el almacén.
Cuando se habla de estructuras tenemos que tener en cuenta que este tipo de cadenas o autoservicios muchas veces al momento de ingresar a una ciudad o a una ciudad de origen, a un destino, principalmente toman dos opciones. Una, que es como la más adecuada o como la más importante, que es si ellos construyen directamente su punto de venta y su punto de distribución. O la otra es que adquieran una infraestructura pues ya con determinado uso para poder ahorrarse pues los costos de construcción. ¿Esto qué nos permite? Que si llegado al caso es una estructura nueva, ellos mismos pueden conservar el tipo de distribución física o el mismo formato que ellos manejan en los diferentes almacenes, ya en cada una de las distribuciones de cada uno de sus puntos. Es decir, si tienen 2 o 3 o 4 puntos en la ciudad y son de construcción propia, ellos pueden tratar de lograr que esta misma distribución se encuentre ubicada en los 4 puntos. ¿Con el qué objetivo? Con el objetivo de que cuando llegue el usuario y entra al supermercado, al autoservicio, encuentre el mismo formato y en el momento de visitar cualquiera de esos puntos no se pierda y siempre encuentre los productos casi en la misma orientación. Cuando de pronto se adquiere otro tipo de infraestructura ya no construida o no propia, ya como en arrendamiento o algo así, lo que pasa es que no va a poder tener la facilidad de conservar ese formato y muchas veces va a tener que colocar los productos en diferentes lugares y cuando la persona llega y ya está acostumbrada a encontrar en esta parte casi siempre las verduras, las droguerías, las carnes frías, y es como cambiarle prácticamente el lugar donde él siempre va a ir, va a sentirse incómodo, va a sentirse insatisfecho y por lo tanto le va a causar pues incomodidad al momento de hacer sus compras. Entonces, cuando las empresas, cuando los autoservicios toman esta idea de conservar el formato, que es lo que tratan de hacer casi siempre en su mayoría, les dan una seguridad al usuario, les dan una comodidad para cuando ellos vayan al punto de venta, punto de compra, pues tengan una atención muy adecuada y muy amable. Eso como hablando de la parte de las estructuras y en cuanto al tipo de góndolas y la parte de si es lineal o es por islas. Lo que hemos encontrado es que lo más fácil es que sea por islas, ¿sí? De forma lineal. ¿Por qué? Porque nos permite también hacer un barrido en un solo sentido, ¿sí? En una sola orientación, y en el momento en que se vaya pasando por cada uno de esos puntos se va seleccionando lo que tengamos en la lista de chequeo o lista de mercado de compra que se hace pues frecuentemente antes de iniciar pues su recorrido por el almacén como tal. Bueno, como lo menciona nuestro compañero, dentro de la cadena de supermercados que pudimos visitar y que esta cadena tiene presencia en varias partes del país, dentro de nuestra experiencia en diferentes ciudades pudimos llegar a la conclusión de que todas estas supermercados manejan la misma estructura. Como lo mencionaba Luis, es la misma estructura para el almacén de Buenaventura, para el almacén de Cali, para el almacén de Medellín, para el almacén de Bogotá, de forma que si yo estoy hoy viviendo en Bucaramanga y por cualquier motivo tengo que desplazarme o trasladarme a vivir a la ciudad de Medellín, sé que voy a llegar a este almacén y voy a encontrar los productos ubicados en el mismo sentido y en la misma orientación en los que los compré aquí en Bucaramanga. Esto es una ventaja competitiva, es una ventaja para el consumidor. De la misma forma el almacén lo hace con esa misma intención de que el usuario se sienta como en su casa. Ya las otras estructuras, cuando son compradas o adquiridas, absorbidas, pues deben conservar su misma estructura, por tanto no quieren perder el cliente potencial que traían, y al hacer un movimiento de la estructura de las góndolas pues van a causar confusión dentro del cliente y esto va a ocasionar pues pérdida del mismo. Bueno, pasando ya a otro ítem, como son las ofertas, siempre y cuando este ítem es significativo para el cliente, pero a su vez tienen ciertos defectos estas ofertas, ya que los productos muchas veces tienen fechas de vencimiento en un corto plazo a la hora de la compra. Ejemplo, ponqués o pan, lácteos se compran
pero tienen una fecha límite muy corta, digamos, se compró el primero y tiene la fecha de vencimiento el 6 o el 7, donde esos productos se van a perder y no se van a poder consumir, ¿sí? Y en los inventarios pues se manejan los productos de rotación de acuerdo ya a la marca de preferencia que tiene el consumidor. Es muy importante recalcar cuando se hablan de las ofertas que normalmente lo que se pretende es darle una posibilidad al usuario de adquirir un producto a un menor costo. Entonces es allí donde el usuario toma la decisión de tomar el riesgo de comprar un producto a un precio, a un costo menor por un tiempo de durabilidad también pues menor. Entonces es allí donde nosotros tenemos que decir como usuarios si realmente esa promoción es buena o es mala. Entonces lo que sí hemos identificado es que las cadenas, los almacenes muchas veces ofrecen promociones y nosotros inocentemente pues, las compramos, las adquirimos y nos damos cuenta que esos productos tienen, cuando son perecederos, tienen una fecha muy corta, un límite muy corto de vencimiento, y esto nos obliga a adquirirlas y a consumirlas más rápidamente. Entonces es algo que se debe tener en cuenta al momento de hacer adquisiciones, las compras de promociones. También encontramos que los almacenes tienen en cuenta dentro de sus estantes, sus góndolas, una parte de saldos y promociones. ¿En qué consiste? En artículos averiados con golpes, pues empaques dañados, averiados, que permiten que ese usuario, también el cliente como tal, permite que haga ese tipo de compras y asuma pues su responsabilidad al momento de adquirir un tipo de promoción como la estamos haciendo en este momento. ¿Qué encontramos también? El transporte de los alimentos. En algunos estantes o góndolas encontramos que los alimentos son colocados, son envasados por personas, ¿cierto? En la parte de promotores de estantería. Entonces ellos hacen el desplazamiento pues en sus plataformas de carga distribuidas por cada uno de los niveles, donde van haciendo el desplazamiento y van colocando los artículos en su debida góndolas y haciendo un recorrido prácticamente como lo hace el cliente o usuario final, que es un tipo de vertical, lineal, y se va paseando por cada uno de los pasillos colocando la mercancía en cada uno de los puntos. También encontramos dentro de los autoservicios o dentro de los almacenes que cuando hablamos de E4, cada uno de estos puntos de distribución, góndolas, deben tener en cuenta el tipo de E4 para que se conserve. Entonces encontramos que hay lugares o góndolas en donde se tiene que mantener la cadena fría o mantener pues el tipo de, ya sea para lo que es las carnes, el pollo, carnes frías, lácteos. En algunos lados ya no interesa pues la temperatura, como lo que son los granos, las bebidas. Y también tenemos que tener en cuenta que como se hace una distribución es importante separar tanto lo que son lácteos, empaquetaduras, bebidas, de lo que son artículos de aseo, artículos personales, que como se sabe, pues el contacto de estos alimentos, de estos productos con respecto a lo que son los alimentos, tienden a ser contaminantes para lo que es cada uno de ellos. Entonces, es aquí donde nace la importancia de qué tipo de E4 utilizamos con respecto a los empaques, con respecto a las etiquetas, con respecto también a las envolturas. Es allí donde cada uno de los distribuidores debe tratar, comercializar su producto con un empaque, con esa etiqueta lo más segura para la conservación del producto como tal. Y los inventarios que nosotros también revisamos es que estos son unos productos de una rotación muy rápida. Como es un producto, aquí encontramos productos de consumo masivo, consumo de la canasta familiar, son productos que realmente la rotación de ellos es muy rápida. Entonces las carnes, como usted se da cuenta, hace una reproducción entre 3, cada 4 días, donde pues normalmente uno compra esos productos para una semana, máximo por ahí unos 15 días. Las carnes, los lácteos también pasa lo mismo. Lo que también encontramos con lo que son los pescados, las frutas y las verduras. Entonces, como en este caso
consumo de la canasta familiar en nuestra casa tiene una mayor rotación. Por lo tanto, es muy necesario que estas góndolas sean reabastecidas rápidamente para evitar escasez y poder tener abastecimiento del producto, y que cuando el usuario o el cliente llegue a adquirir un producto de esto no encuentre escasez. Entonces es ahí donde cada uno de los promotores o personas encargadas de llenar estas góndolas hagan su trabajo de logística y identifique que cuando se está escaseando hay que reaprovisionarse. Eso es lo que estamos encontrando en este tipo de cadena de distribución como tal. Bueno, como lo menciona Luis, en la parte de inventarios hay que tener algo en cuenta, que es muy importante, y es la demanda del producto. La demanda tiene que ir ligada también a la fecha de caducidad o la fecha de vencimiento del producto. Es así como nos dimos cuenta que en la parte de bebidas, por ejemplo, podíamos encontrar un mayor stock de producto, ya que su conservación no es tan exigente como si lo es en la parte de lácteos, donde ya encontrábamos una menor cantidad. Ahí había algunos productos que son de ciertas marcas que de pronto tienen una mayor demanda en el mercado, y por lo tanto pues veíamos un mayor nivel de inventario, más o menos un nivel de unos 15 o 20 productos por marca. Otras marcas que de pronto no han ingresado duro en el mercado, pues se ven una menor cantidad. De la misma forma nos pudimos dar cuenta que la estructura de las góndolas, las fechas de vencimiento más cercanas siempre están hacia la parte de afuera, siempre están más fácil de que el consumidor las adquiera, y las fechas de vencimiento más de atrás están en la parte inferior de la góndola. Esto con el fin de que los consumidores, los clientes, lleguen y se lleven el producto que se va a vencer más rápidamente, y de la misma forma pues van rotando. ¿Qué pudimos observar? Que las mercaderistas simplemente están rotando por todo el almacén en la parte de lácteos y van corriendo los productos hacia adelante. Están atrás hacia adelante. Los van corriendo para que queden de más fácil acceso, y de la misma manera manejan una línea o un stock de producto que cuando se baja, por ejemplo de 10 productos, van y traen, vuelven y acondicionan. El E4, como lo veníamos mencionando, es importantísimo para estas cadenas de supermercados, conservar las cadenas de fríos. En la parte de frutas, de verduras, como ustedes se pueden dar cuenta, prácticamente la cadena de frío está ubicada en una parte lineal del almacén, no está regada en el almacén, y de la misma forma nos pudimos dar cuenta que la estructura del almacén, arquitectura, permite que se conserve la cadena de frío en los paredes laterales, dada la altura que presenta, la luz, y de la misma forma la demás estructura va hacia los productos de la canasta básica. Una de las, digámoslo así, lo que se puede evidenciar es que cuando se permite construir su propio punto de distribución o almacén, en este caso, podemos con facilidad colocar en un solo lugar todo lo que son los puntos eléctricos y la parte de acondicionamiento para lo que es los cuartos fríos. Entonces, esa es como una idea de lo que, el motivo del por qué prácticamente esto está ubicado así, en forma lineal y casi siempre en las esquinas. Muchas veces en algunos almacenes los encontramos en el centro, pero que hemos encontrado que se evidencia que pues al momento de ellos bajar todo lo que es la parte de infraestructura, puntos eléctricos y todas esas cosas, pues obviamente dentro de la fabricación, construcción y eso, pues obviamente tienen comunidades. Entonces, ¿qué hacen ellos? Una idea, una estrategia es colocarlos a las esquinas, los laterales, y poder tener en cuenta pues también su uso como tal. Bueno, dentro de la parte de transporte, podríamos dividir el transporte en dos secciones. Primero, el transporte de aprovisionamiento. Para el transporte de aprovisionamiento pudimos observar que existen bahías especiales con el fin de recibir las mercancías sin perjudicar la cadena de fríos. De la misma manera tienen programaciones de descarga de los vehículos, los cuales son antes de la apertura del almacén con el fin de no interrumpir el flujo de clientes, y ahí empieza el transporte primario, que se
descargan en unas bodegas que están adjuntas o adyacentes al almacén y posteriormente son movilizadas dentro del almacén con unos montacargas pequeños para hacer la distribución en las diferentes góndolas. Otro tipo de transporte que queríamos comentar es el transporte dentro del almacén para el cliente. Es el que conocemos dentro de los carritos. Los carros, a nuestro parecer, tienen algunas fallas técnicas, ya que no permite, primero, conservar la cadena de frío de los productos. Segundo, no permite hacer una distribución de los productos separando lo que pueden ser productos de aseo como jabón, limpios, que en algún momento pueden llegar a contaminar las verduras, las carnes o los lácteos. El espacio que se acondiciona en el carro para este transporte es la verdad muy limitado, lo cual ocasiona que no se pueda realizar una distribución adecuada de esto. Otra observación, otro análisis que pudimos hacer es que, como ya se volvió un plan de familia ir a hacer mercado, entonces las cadenas de almacenes han suministrado, pues, han tomado la idea de que pues, estos carros siempre llevemos pues, al menor de edad, al hijo, pues dentro de su vehículo, como ustedes vieron que tengo aquí la parte de atrás, la parte de adentro, para que él se distraiga y al momento pueda llegar a hacer su buen mercado. Entonces, ¿qué pasa cuando se están utilizando este tipo de carros? Resulta que aquí en la parte de carga es muy limitado, el espacio es muy menor, muy pequeño, entonces prácticamente todo este espacio lo está ubicando el niño y este espacio de arriba prácticamente va a ser el espacio en donde ellos van a colocar todo ese tipo de alimentos y es donde se permite muchas veces mezclar lo que son las cosas del aseo junto con las cosas de artículos perecederos y carne frías y enlatados como tal. Bueno, ya como lo decía mi compañero, este tema ya de hacer mercado en familia, ya cada mes o cada 15 días que cada familia hace su abastecimiento, ya después cuando el niño ya crece, pues ya él coge su propio carro y es como una estrategia de mercadeo que hacen estos supermercados a nivel de familia. Entonces ya el niño hace su propio mercado y está consumiendo más a